Buenos días con todos. Vamos a hablar acerca del tema de vasculitis pulmonar. Uy. La vasculitis pulmonar es un proceso destructivo inflamatorio que afecta a los vasos sanguíneos. Hay que tener en cuenta que esta se puede presentar de forma primaria o de forma secundaria. De forma primaria, esta tiene una incidencia anual de 20 a 100 casos por millón. Generalmente esta va a afecta normalmente a grandes, medianos y pequeños vasos, que ya les voy a mostrar la clasificación, pero la primaria especialmente a grandes vasos y a medianos y pequeños vasos, sobre todo en caso de las vasculitis asociadas a los anticuerpos los ANCA. Hay que tener en cuenta también el patrón diferencial con enfermedades infecciosas, con toxicidad por drogas, con colagenopatías y tumores malignos que pueden producir patrones radiológicos similares a los que vamos a ver. Entonces, dentro de la clasificación tenemos esta clasificación de Chapel-Hill que nos divide de acuerdo al diámetro del vaso. Acordémonos que a nivel del vaso tenemos las capas, la adventicia, la media y la capa íntima. Entonces, dentro de las vasculitis de gran vaso, básicamente se considera la aorta y sus ramas, tenemos la enfermedad de Behçet, la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes, ¿ya? De estas, normalmente las tres van a producir clínica pulmonar, sin embargo, la arteritis de células gigantes es la que menos clínica pulmonar produce. De ahí tenemos las que comparten entre mediano y pequeño vaso, que corresponden a las ancavasculitis, que son la de Wegener, que es el nombre antiguo, ahora se conoce como granulomatosis con poliangeitis. Tenemos la de Churg-Strauss, que igual es un nombre antiguo, ahora es granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y la poliangeitis microscópica, que esta también se le conoce como una vasculitis del anciano. Y hay otras que afectan únicamente a los vasos de mediano calibre que no están en esta clasificación, que corresponden a la poliarteritis nodosa y también a la enfermedad de Kawasaki. Esas generalmente no producen manifestaciones pulmonares. Entonces vamos a hablar de un poco de cada una de estas. Para tener en cuenta, hay que saber un poco de la fisiopatología. Lo que va a suceder, hay dos mecanismos para que se produzca la vasculitis. Va a haber un daño endotelial directo. Esto es básicamente por el antígeno, ya que el cuerpo lo confunde, se produce un mimetismo molecular y va a haber un daño directo celular a nivel del endotelio. Esto principalmente se produce en las vasculitis de mediano y gran vaso. Y el otro mecanismo es por daño indirecto. Esto se produce en las vasculitis de pequeño vaso y esto es básicamente porque las células del sistema inmune le reconocen a la célula y por dañarla, por matarla, digamos, produce un daño indirecto a nivel del endotelio. Entonces en el endotelio se van a producir estos espacios donde va a estar expuesto el factor tisular y también el colágeno, y esto va a producir que haya una agregación de células sanguíneas, ¿ya? Produciendo posteriormente formación de trombos, hay un debilitamiento de la pared vascular que va a producir también la formación de aneurismas y también se va a acumular una capa de fibrina que posteriormente puede asociarse a la producción de obstrucción y zonas de estenosis en los vasos. Hay que tener en cuenta que las vasculitis básicamente es un manejo multidisciplinario, hay que tener en cuenta la parte clínica, radiológica, histológica y de laboratorio. Hay una vasculitis que es muy específica en la parte histológica que corresponde a la arteritis de células gigantes. Entonces, dentro de la clínica en general de estas, generalmente las de gran vaso van a producir síntomas disquémicos y las de pequeño vaso síntomas más bien específicos como fiebre, mialgias, artralgias, etc. Dentro de los hallazgos de imagen, de forma general, nos van a ayudar varios estudios. Tenemos la tomografía en rangos generales. Podemos observar engrosamiento de la pared o realce, trombosis, aneurismas, disección y rupturas. Dentro de la resonancia magnética, podemos observar engrosamiento vascular, edema de pared, zonas de inflamación y fibrosis y áreas de aneurisma y estenosis. Ahorita no les indico porque ya les voy a explicar específicamente en cada enfermedad. Y en lo que es el PET-CT también nos puede ayudar, sobre todo cuando hay zonas de inflamación o de engrosamiento de la pared, se va a producir una captación del radiofármaco. Entonces, también nos va a permitir valorar la extensión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Dentro de la parte histológica, tenemos que tener en cuenta que se va a producir un engrosamiento a nivel de la capa íntima y una necrosis a nivel de la capa media. También se puede producir, como les dije, la formación de aneurismas, puede haber también disección, trombosis, estenosis y zonas de isquemia, infarto, hemorragia. Y esto secundariamente puede afectar a nivel del parénquima pulmonar, produciendo también zonas de hemorragia. Entonces vamos a hablar acerca de cada grupo de estas vasculitis. Empezando por las vasculitis de gran vaso, como les dije, tenemos los tres tipos: Takayasu, arteritis de células gigantes y el Behçet. Hablando de Takayasu, para acordarnos de esto es importante tener en cuenta que se presenta sobre todo en mujeres menores de 40 años.
Esta va a afectar principalmente a las arterias subclavias en hasta un 90%, pero también puede afectar a otras arterias, incluso se dice que puede producir aneurismas coronarios. Por eso a esta se dice que afecta tanto a arterias de gran calibre, pero también puede afectar a arterias de mediano calibre. Fisiopatológicamente lo que se va a producir es una infiltración linfocítica a nivel de la capa media y a nivel de la íntima va a haber una infiltración con mucopolisacáridos, con células musculares lisas y fibroblastos, que es lo que van a producir la destrucción del tejido elástico y posteriormente puede producir un estrechamiento de la luz vascular. Clínicamente se manifiesta como una fase temprana, que es inflamatoria, y una fase tardía, que es más bien fibrótica. Y vamos a encontrar en el paciente que tiene a veces disminución de pulsos y sobre todo el dato principal en la clínica es la discrepancia en la presión arterial. Se habla de la disminución de pulso a nivel radial cuando hay afectación de la subclavia. Entonces, dentro de los hallazgos de imagen, los más característicos que podemos encontrar en esta enfermedad, si vemos, bueno, aquí tenemos una angioresonancia en reconstrucción 3D en corte coronal, donde pues, nos llama la atención estas imágenes hiperintensas que corresponden a la presencia de aneurismas de la subclavia. Es uno de los principales hallazgos que vamos a encontrar aquí. Otro de los hallazgos vamos a encontrar es el engrosamiento de la pared percheado. Aquí vemos resonancias magnéticas en T1 con saturación grasa, tenemos en corte sagital y en corte axial, donde observamos un engrosamiento a nivel de la pared de la aorta, aquí a nivel del callado y de la aorta descendente torácica. Y en este corte axial, si vemos aquí el engrosamiento en la aorta ascendente y en la aorta descendente. A nivel tomográfico igual nos va a ayudar un poco. Aquí tenemos igual en este corte axial de tomografía contrastada en ventana mediastínica, observamos igual el engrosamiento de la pared en la aorta ascendente y la aorta descendente y la presencia de calcificaciones. Y en esta imagen en corte coronal tenemos esta dilatación aneurismática a nivel de la aorta torácica descendente con la presencia de calcificaciones y a nivel de la aorta abdominal tal vez también vemos un engrosamiento de la pared. ¿Ya? Y bueno, podemos encontrar zonas de estenosis también que se van a formar, como les dije. El estenosis sobre todo se va a formar en una etapa tardía. Entonces, bueno, aquí tenemos igual una angioresonancia 3D, donde observamos la presencia de engrosamiento de la pared vascular de la aorta y estas zonas de estenosis y un poco de dilatación también, ¿ya? Y en esta tomografía lo que nos está señalando es un corte sagital, donde podemos ver un engrosamiento igual de la pared de la aorta con una zona, se está disminuyendo el calibre vascular. El otro estudio que nos va a ayudar mucho es el PET. Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una captación del radiofármaco, como les decía, en las zonas inflamadas de engrosamiento de la pared vascular. Entonces, podemos observar aquí, sobre todo, igual en la aorta ascendente y descendente, principalmente. Ahora vamos a hablar de la arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes principalmente va a afectar a personas mayores, generalmente mujeres, se habla de mayores de 50 a 60 años. Y la clínica va a variar dependiendo de la arteria afectada. La principal arteria afectada que se habla es la arteria temporal, produciendo cefalea. Otras arterias es la arteria facial, donde se puede producir claudicación mandibular, la arteria oftálmica produciendo amaurosis o también la arteria carótida. Histológicamente lo que vamos a encontrar justamente son las células gigantes. Esta es la que les decía que el diagnóstico es netamente histológico. Dentro de los hallazgos que podríamos encontrar en la imagen, también se pueden presentar engrosamientos a nivel de la pared arterial. Diferenciándole con el Takayasu, el engrosamiento de la pared va a ser más bien continuo. En cambio, en el Takayasu es más bien parcheado, ¿ya? Aquí tenemos un corte tomográfico estamos en ventana mediastínica, corte axial, en los dos casos. Aquí vemos un corte a nivel del callado de la aorta y vemos el engrosamiento de la pared vascular. Y un corte a nivel de la aorta abdominal, igual vemos la pared que está engrosada. El PET también nos puede ayudar, donde vemos mayor captación de radiofármaco y si vemos es un engrosamiento de la pared de la aorta que es continuo, ¿ya? Otras manifestaciones que podríamos encontrar aquí son la presencia de aneurismas o estenosis. Ahora vamos a hablar del BESET, que es la última de las arteritis de las vasculitis de gran vaso. El BESET tiene características clínicas específicas,
como por ejemplo la presencia de úlceras orales y genitales recurrentes, puede haber uveitis, hemoptisis, pero la más característica es esta. Y ya les voy a explicar, ya les voy a mostrar la característica de imagen. Generalmente, es una vasculitis sistémica crónica, afecta por igual a ambos sexos y hasta en un 8% hay un compromiso torácico. Entonces, en imágenes que nos van a llamar la atención son la presencia de aneurismas en las arterias pulmonares. Ese es el hallazgo principal, digamos. Entonces, si vemos, tenemos este corte axial de tomografía torácica. Básicamente, esta es una ventana mediastínica y lo que observamos es la presencia de esta dilatación a nivel de la arteria pulmonar izquierda y hay un leve engrosamiento a nivel de la pared de la misma. Entonces, tenemos un aneurisma de la arteria pulmonar izquierda. Y en este corte coronal tenemos una reconstrucción en MIP. Igual vemos la dilatación de la arteria pulmonar izquierda. Vemos otro aneurisma. Ahora vamos a entrar a hablar de las vasculitis de pequeños vasos. Me salté la de medianos porque estas básicamente no producen mucha clínica pulmonar. Entonces, las vasculitis de pequeños vasos, estas son las que se asocian a los anticuerpos 2-ANCA. Tenemos, como les dije, la granulomatosis con poliangeitis, que es antiguamente conocido como enfermedad de Wegener. Tenemos la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que se le conocía como Churg-Strauss, y la poliangeitis microscópica, que es como la vasculitis del anciano. Estas generalmente hay que tener en cuenta que generalmente va a ser un paciente que venga con un cuadro de insuficiencia renal y que debuta con cuadro pulmonar, teniendo un síndrome renopulmonar. Es la principal manifestación clínica que van a tener, pero hay otros hallazgos específicos de cada patología. Y hay que tener en cuenta, como les dije, estos presentan los anticuerpos ANCA. En el caso de la granulomatosis con poliangeitis van a ser ANCA-C, que son del citoplasma, y en el caso de las otras dos van a ser ANCA-P, que son de la mieloperoxidasa. Entonces, hablando de la primera, que es la granulomatosis con poliangeitis o enfermedad de Wegener, aquí se va a producir una inflamación necrotizante con la presencia de granulomas. Lo que se va a producir justamente van a ser zonas de necrosis a nivel de la pared vascular y se van a formar incluso microabscesos, y la presencia de granulomas. Y estos granulomas, que son necrotizantes, van a formar después cavitaciones justamente por tratar de expulsar la necrosis tisular. Entonces, dentro de los hallazgos característicos de esta, se va a manifestar generalmente en adultos de mediana edad, por ejemplo, 45 años. Como les dije, se asocian a CEANCAS y la principal parte clínica hay que tener en cuenta a un paciente que venga con cuadros de otorrinolaringología, es decir, sinusitis, epistaxis recurrentes, entre otras, afectación de vía aérea inferior y la afectación a nivel renal es de un 80%. Entonces, como les dije, en general, las manifestaciones en la parte otorrino son epistaxis, rinorrea, sinusitis, otitis y lesiones óseas. Y hay que tener en cuenta una lesión característica en estos pacientes, que es la nariz en silla de montar. Dentro de los hallazgos en imagen, les voy a mostrar lo más típico que suele haber. Entonces, son la presencia de consolidaciones de nódulos con la presencia de cavitaciones. Aquí tenemos, unos rayos X de tórax, donde podemos observar, sobre todo a nivel de lóbulos en la parte superior, estas imágenes que son de borde radiopaco y en el centro son más bien radiolúcidas, que corresponden a nódulos con cavitación. Acá tenemos solo imágenes, hay imágenes radiopacas, igual con un poco de centro radiolúcido, que es una de las características de esta enfermedad. Si vemos en estas tomografías en cortes axiales con ventana pulmonar, lo que nos llama la atención es esta imagen un poco redondeada de bordes un poco irregulares con un centro hipodenso que corresponde a una cavitación y la parte de consolidación en el lóbulo superior derecho. Y en esta imagen, que igual es un corte axial en ventana pulmonar, observamos nuevamente la consolidación con un centro hipodenso que correspondería al área de cavitación. Y hay que tener en cuenta que estas cavitaciones pueden infectarse, entonces pueden formar nivel también líquido aire, ¿ya? Que indican presencia de infección. Hay otros hallazgos en imagen que son más inespecíficos y, como les dije, estos pacientes pueden tener síndrome renopulmonar, y entonces en la parte pulmonar puede producirse hemorragia alveolar. Entonces, en esta hemorragia alveolar difusa van a haber otras características, como por ejemplo la presencia de infiltrados alveolares difusos que se asocian a hemoptisis y a disminución del hematocrito. Ahora pasando a otra dentro de esas vasculitis de pequeños vasos, es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, o también conocido como Churg-Strauss. Esta es como la hermana de la anterior, de la de Wegener.
Entonces, para diferenciar a esta hay que tener en cuenta que, bueno, primero que se presenta en adultos un poquito más jóvenes, puede ser, no es algo específico, se asocian a los anticuerpos PANCAS y tener en cuenta un paciente que nos viene con asma, eosinofilia, sobre todo más del 10%, y otros cuadros que pueden ser también la presencia de mononeuropatías, entre otros. Hay criterios también en la parte reumatológica para hacer el diagnóstico de esto, en la parte clínica. Lo que se va a producir en la fisiopatología es la infiltración por parte de eosinófilos y neutrófilos a nivel del bronquio y esto va a producir afectación a nivel de la arteriola. Y se van a formar también la presencia de granulomas a nivel de la luz vascular y zonas de necrosis. Entonces, dentro de los hallazgos de imagen en esta patología van a ser un poco inespecíficos. Lo que podemos encontrar de manera general, tenemos aquí unos rayos X de tórax, donde observamos estas imágenes infiltrados, parchados de forma irregular a nivel periliar. En esta imagen de tomografía tenemos dos cortes axiales con ventana pulmonar, donde nos llama la atención estas imágenes un poquito hiperdensas que corresponden a vidrio deslustrado. Y en el campo pulmonar derecho, a nivel izquierdo, encontramos estas imágenes más hiperdensas, que son áreas de consolidación igual de bordes irregulares. Igual en esta imagen inferior tenemos igual la formación de consolidaciones y en el lado derecho también pueden haber también un poco de engrosamiento de la pared bronquial. Y en esta tercera imagen igual son un corte coronal y un corte axial de tomografía en ventana pulmonar, donde observamos igual áreas de vidrio deslustrado con zonas de igual de consolidación, que en este caso se observan de manera bilateral. Igual en este corte axial vemos esta zona de consolidación, un poco de broncograma aéreo y bueno, la presencia de vidrio esmerilado. Entonces, como les dije, estas son un poco más inespecíficos los hallazgos. Hay que guiarnos mucho también por la parte clínica. La tercera de las vasculitis de pequeño vaso van a ser la poliangeitis microscópica. Esta es un poco diferente a las anteriores porque no presenta granulomas. Y esta es la que más se asocia a la presencia de síndrome de riñón-pulmón. En esta vamos a tener en cuenta sobre todo personas mayores de 50 años, se habla también de pacientes un poco mayores, y va a debutar, esta es la que más clínica renal va a producir, con glomerulonefritis rápidamente progresiva, y se va a asociar también a hemorragia alveolar difusa. Entonces, a manera general, se va a producir clínica de hemoptisis, disnea, neuritis periférica y otras lesiones. Entonces, dentro de los hallazgos en imagen, aquí tenemos, igual van a ser un poquito inespecíficos, sobre todo la clínica de hemorragia alveolar difusa, que van a ser igual infiltrados alveolares difusos, podemos ver en estas rayos X de tórax, y vamos a ver zonas de consolidación con vidrio esmerilado. Aquí tenemos un signo del halo reverso, donde vemos una consolidación con vidrio deslustrado en la parte central, y bueno, aquí vemos un nódulo de bordes irregulares. Entonces también podemos encontrar zonas de vidrio deslustrado, como vemos en esta tomografía en corte axial, en ventana pulmonar. Este es un cuadro de resumen donde podemos encontrar los principales hallazgos de vasculitis en imagen, en vasculitis pulmonar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aneurisma pulmonar, lo primero que vamos a pensar sobre todo es en el BESI. Si tenemos áreas de estenosis, podemos irnos hacia Takayasu. Acordémonos del Takayasu, los aneurismas a nivel de la subclavia también. Si tenemos ya la presencia de consolidaciones o nódulos con cavitación, también puede presentarse sin cavitación, pero lo más típico es con cavitación, por eso les indiqué, es la granulomatosis con poliangeitis, que es el Wegener. Y de ahí las que tienen una afectación más difusa, estas generalmente pensamos ya en el otro tipo en el resto de vasculitis. Y también otras enfermedades que pueden presentarse de manera general, incluso las del diagnóstico diferencial que les ponía al comienzo, que pueden ser colagenopatías, toxicidad por drogas, entre otras. Entonces, resumiendo, si es que alguien me quiere ayudar o si no voy diciendo yo. Entonces, una persona menor de 40 años con aneurismas de subclavia y engrosamiento parchado de la aorta, ¿en qué vasculitis pensaría? ¿No? Ya. Entonces, bueno, pensaríamos el Takayasu. Ajá. Ahí voy a poner otra, ¿ya? Un paciente con cefalea y donde vemos un engrosamiento continuo de la aorta, ¿en qué pensaríamos? Células gigantes. Sí, buenazo. Un paciente con aneurisma de la arteria pulmonar con úlceras orales y genitales recurrentes. Ese era el BESET. Sí, perfecto. Un paciente con consolidaciones, con cavitaciones que se asocia a clínica otorrinolaringológica, con ANCAS positivos.
Pensamos en El chur. Wegener. No, Wegener. Wegener, perfecto. O granulomatosis con poliangiitis. Un paciente con consolidaciones o virus merilado con asma y eosinofilia, ahí sí. Ahí sí el era. Strokes. Strauss, Strauss. eosinofílica con poliangiitis. Y un paciente con infiltrados alveolares inexplicables asociado generalmente a insuficiencia renal, que bueno, enfermedad de tejido conectivo o sin esta, ¿en qué pensaríamos? Sobre todo por la insuficiencia renal y se asocia a unos infiltrados alveolares. Y en un paciente anciano, eso me falta poner. Esa era la más común, pulmón riñón. Ajá. La no es sinofílica. Ajá, la poliangiitis microscópica, que también se le conoce como del anciano. Entonces, como conclusión, hay que tener en cuenta que el diagnóstico de vasculitis, bueno, puede retrasarse un poco porque depende, es un diagnóstico multidisciplinario y hay que descartar otro tipo de patologías. Pero hay que tener en cuenta que en la parte de imagen nos vayan a ayudar mucho los métodos tanto de tomografía, resonancia e incluso PET para una adecuada valoración. Y eso es todo, muchas gracias. Gracias, Fati. Muy bueno, Fati. Solamente, bueno, primero felicitarte, una muy buena exposición. Estuvo plenazo el último resumen, porque eso es básicamente lo que tiene que quedar grabado en todos ustedes. Sí hay otras cosas muy interesantes también, como saber que la arteritis de Takayasu nunca afecta a la arteria temporal, ¿ok? Entonces, si es que está afectada la arteria temporal, vamos siempre a pensar en la de células gigantes, ¿ok? A pesar de que el diagnóstico es histológico, tener la afectación de la arteria temporal con la clínica clásica que nos dijiste de cefalea, eso ya nos hace sospechar casi con un 100% de certeza que se trata de una arteritis de células gigantes, ¿no? Entonces eso es importante. Lo de la granulomatosis de Wegener es verdad, que se presenta con consolidaciones y con cavitaciones muy groseras. Ojo, que son generalmente cavitaciones groseras de pared gruesa, en el contexto de consolidaciones. Cuando nosotros tenemos algo un poquito más fino, algo que es básicamente nódulos y cavitaciones de nódulos, pero que son pequeñitos, esto podría ser una enfermedad de células de Langerhans, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta a las distiocitosis, perdón, no enfermedad de células Langerhans, sino a una distiocitosis, que es más o menos del mismo espectro, pero las distiocitosis se comportan muy parecido, pero todo mucho más fino, o sea, con imágenes nodulares y con cavitaciones de pequeñas imágenes nodulares de distribución difusa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo otro que no se nos puede pasar es que cuando vemos cavitaciones en varios nódulos de distribución aleatoria en los pulmones, una de las alternativas también es que se trate obviamente de abscesos pulmonares en una diseminación hematógena de algún bicho, generalmente por estafilococo. Entonces hay que tener en cuenta esas neumonías por estafilococo, sobre todo cuando hay antecedentes y cuando la clínica nos ayuda más para eso, ¿no? Sobre todo cuando hay endocarditis, de antecedente, etc. A veces la imagen sola puede ser muy parecida, pero tener el contexto clínico y tener obviamente la distribución nos ayuda muchísimo. Y cuando hablamos de poliangiitis, la enfermedad del anciano, básicamente lo que vamos a encontrar ahí, en la mayoría de los casos, es de hemorragia alveolar difusa. Si no la encontramos, lamentablemente el diagnóstico se vuelve muy complejo, solamente con tomografía. Pero si tenemos esta hemorragia alveolar difusa, hay que exponerla como diagnóstico diferencial. ¿Y cómo se ve la hemorragia alveolar difusa? Como las imágenes que nos presentaste al último, con esas imágenes como de consolidación, pero con vidrio esmerilado alrededor, sobre todo hacia las bases pulmonares, generalmente aparecen rápidamente. Entonces son la verdad, claves que hay que tener en cuenta, pero me pareció sí, exactamente, como esa del medio. Si vemos eso, probablemente sospechamos un poquito más en esta patología, pero es difícil, sobre todo de las microangiopatías, es difícil el diagnóstico diferencial.
La de Wegener por ahí sí es un poco más evidente, sobre todo por el antecedente clínico también de compromiso de la vía aérea alta. ¿Ok? Bueno, excelente. Justo hoy... Ah, bueno, ahí está mi hermano, qué bueno, porque quería preguntarle a él, sé que el PET tiene un papel muy importante en el diagnóstico de las arteritis, sobre todo de las de grandes vasos. No sé si nos puede aportar algo. Hola, buenos días. Bueno, en las arteritis, el PET sí puede tener un papel, pero los hallazgos más importantes son por imagen. Muchas veces nos ayuda únicamente a confirmar el diagnóstico, únicamente cuando hay alguna duda, pero en general el PET no se utiliza para la patología en general o ante la sospecha de la patología. Muchas veces los hallazgos por imagen son mucho más específicos y los hallazgos en particular en pulmón pueden ser muy dudosos o muy inespecíficos también. Entonces el PET sí nos puede dar como un dato extra para la patología, principalmente en arteritis de grandes vasos, pero no nos da, no es tan específico. Más que nada es un hallazgo extra a los hallazgos por imagen que podemos tener, que ya han sido bien descritos. Pero yo tenía la idea de que en el PET se podía hacer un control evolutivo después del tratamiento. ¿Eso es así o no? Bueno, eso sí nos ayuda también a ver cómo se está manejando y a ver cómo está la captación. La captación nos puede ayudar un poquito en cuanto a la evolución y a cómo va el proceso, por así decir, inflamatorio del vaso, pero no es tan útil. Sinceramente, así no es tan útil utilizar el PET como tal. Es una de las patologías en las cuales, no neoplásicas, las cuales se puede utilizar el PET, pero tampoco tiene hallazgos tan específicos. Es verdad que el SUB, que podemos ver la captación de radiofármacos, sí nos puede ayudar a la evolución, pero los hallazgos por imagen creo que son un poquito más específicos en ese sentido. Chévere, chévere. Muchas gracias por aclarar eso. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Bueno, chicos, excelente, Fati, muy buena la presentación. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Si no hay preguntas, perfecto. Hasta mañana, gracias, Pati. Gracias, Fati. Nos vemos. Nos vemos, chao. Gracias, hasta mañana. Gracias.